En la presente exposición vamos a hacer una reflexión sobre los síntomas del acontecimiento. Tratar de evaluar las composiciones obviamente cambiantes y dinámicas del acontecimiento. Ciertamente no podemos hablar del acontecimiento en sentido abstracto, como un concepto abstracto, así como de alguna manera fue mencionado a partir de una lectura de Gilles Deleuze y de Félix Gottard, que es concebido como multiplicidad de singularidades, sino, obviamente, siempre referirnos al acontecimiento teniendo en cuenta las dinámicas singulares y las singularidades de las composiciones singulares. Vale decir, si entendemos la singularidad ya como una asociación y las composiciones singulares como otras asociaciones, los hechos, por ejemplo, como una composición de singularidades, aunque el hecho mismo es una singularidad. De la misma manera, los sucesos y eventos pueden considerarse singularidades y el acontecimiento mismo adquiere una singularidad específica en el instante, para decirlo de esa manera. Entonces, nos interesa esto porque vamos a referirnos, obviamente, a las referentes, a los concretos, a las prácticas, si ustedes quieren, a la facticidad misma de singularidades que seleccionemos y que en este momento asombran por lo que nos pueden decir y también lo que nos pueden ocultar. Llama la atención que ahora, en esta etapa dominada y atiborrada por los medios de comunicación masivos, tecnológicamente intervinientes en todo momento y por lo tanto con capacidad de informar, pero también de desinformar y en ese sentido de distorsionar, de inventarse realidades. Ante esta situación llama la atención el comportamiento de la gente que es manipulada y que se deja someter a la manipulación de manera pasiva. Está muy lejos de lo que podemos llamar un comportamiento crítico o una señal crítica. Está muy lejos de la crítica, entonces está muy lejos del iluminismo, porque el iluminismo es crítica. Y la crítica es herencia del iluminismo, emerge en el iluminismo y es el iluminismo mismo. Por eso hemos dicho en una exposición y también en un ensayo que estamos nuevamente en el oscurantismo, precisamente por haber obstaculizado el desenvolvimiento del iluminismo, es decir, de la crítica. Y vuelven a replantearse nuevas figuras de los totalitarismos que los ha estudiado y analizado y teorizado Hannah Arendt. En Bolivia estamos cerca de un censo que parece que va a ser un censo fracasado como el que fue el 2012, porque ha sufrido la intervención y la manipulación y obviamente la destrucción
del aparato político, de la administración política del Estado y del gobierno, que han confundido la información cuantitativa, la producción de la información cuantitativa, en este caso demográfica, con campañas políticas, y de esa manera han destruido la boleta censal, la de comparación internacional, y después han inventado preguntas que metodológicamente no tienen ningún sentido, puesto que no producen indicadores, y esta es la razón de que no hubo un censo, a tal punto que no tenemos información del 2012. Por otra parte, no puede haber censo sin actualización cartográfica. Es decir, los errores de aquella época se vuelven a repetir ahora, se vuelve a improvisar, y se vuelve a improvisar desde la manipulación grosera política. Y la población, en vez de exigir un censo científico, como fue el de 1976 y el siguiente censo, pero no fue ya el del 2012, que ni siquiera llegó a ser una enumeración completa. La población se mete a discutir temas que son bizantinos, si se es mestizo o no es mestizo, si se habría que incorporar la pregunta sobre el mestizo, cuando todas esas preguntas, inclusive las preguntas sobre la identidad, son preguntas de opinión, que se dan en un censo, pero bajo preguntas de control, pero manejando las metodologías de opinión. No tienen la misma característica de las otras preguntas que de manera cuantitativa se enumeran de manera directa. Todo esto es un bagaje de la estadística, de la demografía, de la sociodemografía, pero se hace caso omiso de todo esto y se meten en discusiones falsas. Pero por otra parte, empujan a la población a decidir dónde se va a censar, si en sus comunidades o en la ciudad donde reside. Y eso tiene que ver básicamente con las dinámicas de movilidad social, de migración específicas y de flujos migratorios de movimiento entre ciudad y campo. De esta forma hay que entender que se pueden construir indicadores específicos y diferenciales que tengan en cuenta estas realidades. La demografía, la sociodemografía, la etnodemografía, la geografía demográfica puede prestar sus instrumentos, tanto teóricos como técnicos, para abordar estos problemas. En ese sentido, se puede enriquecer el bagaje de información cuantitativa de tal manera que puede aportar no solamente en el conocimiento cualitativo, sino también en la acción, en las políticas específicas y diferenciales que se puedan lograr tanto desde el punto de vista de la planificación o de políticas más ágiles. En ese sentido hay pues una gran apertura, una gran posibilidad que se está clausurando definitivamente por el comportamiento que hemos enunciado del gobierno y de los responsables, o más bien de los irresponsables que ya se han hecho cargo del censo. Pero el tema no es este censo ni una crítica demográfica y sociodemográfica al mismo. Nos remitimos a un ensayo, un análisis y evaluación que hicimos en un escrito que se titula Demografía y Política. Lo que nos interesa es el acontecimiento, y en este caso el acontecimiento, ¿cuál es? El acontecimiento en el presente, en los espesores del presente, en una localidad, en una región y en una geografía política como la que llamamos Bolivia. ¿Cuál es el acontecimiento?
Este acontecimiento tiene que ver básicamente con el comportamiento y las conductas, no solamente institucionales e institucionalizadas, sino también el comportamiento de la gente, de gran parte de la sociedad, ante precisamente estas avalanchas de la decadencia política, porque no podemos llamar de otra manera cuando precisamente se pierde la oportunidad de hacer un censo científico y se optan por campañas políticas, por distorsiones políticas, por manipulaciones políticas que nos están mostrando la miseria de la casta política. Entonces, el acontecimiento tiene que ver con esta sumisión, esa subordinación, ese dejarse manipular, ese ser objeto pasivo y materia pasiva del poder, de las relaciones de poder. Eso es lo que llama la atención. Y concretamente en relación a lo que dijimos, las poblaciones urbanas y las poblaciones rurales, sobre todo las relativas a la ciudad del Alto y las comunidades del altiplano, han recibido amenazas de parte de las autoridades, de la alcaldesa del Alto y de los alcaldes y autoridades provinciales, en el sentido de que si no asisten donde les corresponde, unos creen que es en las comunidades, otros creen que es en la ciudad del Alto, entonces perderán sus derechos. Esa es una amenaza delictiva en términos constitucionales y en términos de las leyes. Es un atentado a los derechos civiles y políticos, pero también a los derechos consagrados en la Constitución. ¿Qué es eso? Llama la atención que la Fiscalía, que debería defender los derechos de la gente y los derechos constitucionales, no dice nada al respecto. Nadie dice nada al respecto, ni nadie, ni la población reclama y dice, bueno, a mí no me pueden amenazar de esa manera, suspendiendo mis derechos. Lo que llama la atención es de que se toma como si fuera una especie de naturalidad en la atmósfera política esto. Entonces hemos llegado a una situación no solamente de decadencia de las instituciones políticas, de la casta política del Estado y del gobierno, sino también de la sociedad misma, que no tiene facultades para defenderse. Se ha perdido toda dignidad. Se suman los problemas. El problema de la decadencia política, de la crisis múltiple del Estado y el problema de la crisis social, de las instituciones sociales, de la sociedad misma, se refuerzan a tal punto que estos dos problemas terminan llevándonos a un abismo sin fondo. ¿Cuál es el acontecimiento del que estamos hablando, el que estamos tomando en cuenta, el que adquiere su propia singularidad en el momento? Estamos hablando del acontecimiento social, pero el acontecimiento social dado en su especificidad, en su singularidad, local, regional, nacional, mundial. Entonces estamos hablando, en este caso, de un acontecimiento social, en el caso nacional de Bolivia. Y en ese sentido la pregunta sería, ¿cómo explicar lo que vemos, lo que observamos, lo que acontece? Este deterioro de las capacidades de lucha del pueblo, de los pueblos, esta corrosión institucional expansiva, esta corrupción galopante de la casta política, pero también de las dirigencias, de organizaciones sociales apócrifas, porque han desaparecido las organizaciones sociales auténticas, salvo excepciones que confirman la regla. Entonces, ¿cómo explicar esta disposición al sometimiento y a la aceptación
no solamente de la manipulación, sino de la invención de los medios de comunicación. Esta renuncia al porvenir, esta renuncia al iluminismo, a la crítica. Obviamente no se trata de repetir las deducciones de los marcos teóricos que se acostumbraron durante el siglo XX, que se siguen usando, sino que es indispensable acudir al pensamiento complejo, a la perspectiva compleja, a la epísteme compleja, que precisamente atiende lo que hemos dicho, las conjugaciones, las composiciones, descomposiciones y recomposiciones de las singularidades, la configuración de las distintas singularidades. Y en ese sentido tenemos que ver que lo que está pasando precisamente puede explicarse, para usar la metáfora que hemos venido usando desde hace tiempo en la crítica, las dinámicas moleculares. Podríamos decir inclusive las dinámicas de las partículas infinitesimales. En el caso sociales nos estamos refiriendo a los individuos, y si vamos más lejos, a lo infinitesimal, a las composiciones corporales en el individuo, y eso implica averiguar sobre la potencia o el despotenciamiento de los cuerpos. Tal parece que estamos asistiendo a un despotenciamiento de los cuerpos, a una inhibición, a una intervención mayúscula de las estructuras, diagramas de poder y de las cartografías políticas en el sentido más negativo del término, más destructivo, más inhibidor. Y por lo tanto estaríamos asistiendo precisamente a la composición de subjetividades más bien desconstituidas, vulnerables, nada propositivas e inventivas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Bueno, podemos tomar los ciclos largos de la constitución de sujetos y por lo tanto sus transmisiones hereditarias a través de instituciones como la familia, la escuela, el barrio y otros aspectos, la clase social. Esa es una manera de ver, pero tenemos que ver que los ciclos largos también están compuestos por ciclos medianos y ciclos cortos, y constantemente los ciclos largos están modificándose, desplazándose y adquiriendo distintas composiciones singulares en distintos momentos. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con momentos de renuncia, donde se renuncia precisamente a pelear por el porvenir. Si revisamos las guerras perdidas de Bolivia, vamos a ver que tenemos guerras donde se ha renunciado al porvenir, se ha renunciado a pelear por el territorio, se ha renunciado a defender la sociedad del pueblo y sus recursos. Se ha perdido más de la mitad del territorio con el que ha nacido la República de Bolivia. Entonces ahí vemos no solamente lo que se ha dicho en lúcidos críticos, como se dijo en Maras Paz, que estamos asistiendo precisamente a una renuncia, a una manifestación muy clara de un comportamiento indigno desde el punto de vista histórico, político y cultural, a una casta política que ha preferido entregar sus territorios a cambio de ferrocarriles. Esto ocurrió con el ferrocarril del Oriente respecto a la guerra del Acre con el Brasil, y un ferrocarril hacia el Pacífico como resultado de la derrota en la guerra del Pacífico. Entonces, fíjense, estamos asistiendo precisamente a una casta política, a una casta dirigente, inclusive una casta económica, una burguesía nacional que ha renunciado a cualquier proyecto nacional
y a cualquier proyecto que tenga un futuro, inclusive dentro de sus propios marcos ideológicos. Pero también asistimos a un pueblo que ha dejado que esto pase, que se ha contentado que esto pase. Un pueblo que defiende su territorio, que tiene conciencia de la importancia de su territorio. No es un pueblo que renuncia pues a pelear. En cambio, un pueblo que renuncia a pelear es cómplice pues también de la derrota y de las frustraciones que vienen después. Entonces hay un ciclo largo que tiene que ver con las derrotas en las guerras y la renuncia a ser. Se ha preferido el despotenciamiento social, el despotenciamiento político y por lo tanto la restricción de todo porvenir. No estamos entrando a la discusión sobre los proyectos sociales que deberían estar vinculados al iluminismo, a la liberación de las dominaciones. No estamos todavía metiéndonos a eso, sino viendo, digamos, este marco todavía general. Y observamos ya problemas que tienen que ver con complicidades en la derrota. Entonces, tenemos un ciclo largo que tiene que ver con las cosas, tenemos ciclos medianos que tienen que ver con lo que podemos llamar la traición, para llamarlo de una manera dramática, a las revoluciones. Es decir, la renuncia a continuar la revolución y más bien a convertir la revolución en una especie de mito institucional que termina más bien realizando la contrarrevolución. Eso ocurrió con la revolución del 52, donde el pueblo es el que hizo la revolución, se insurreccionó y venció al ejército y además empujó a las reformas al tener milicias armadas, obreras y campesinas, la nacionalización de las minas y la reforma agraria. Entonces, después de eso tenemos precisamente una renuncia de parte de la casta política que aprovecha una situación de equilibrio de fuerzas y quizás de falta de voluntad de potencia de parte de las propias organizaciones que supuestamente eran revolucionarias. Y en ese sentido, digamos, se reanima y se hace posible el proyecto más bien reformista y después el proyecto de regresión y después el proyecto de decadencia del populismo de la revolución nacional que se llamó nacionalismo revolucionario. Entonces se renuncia. Y en la medida que se renuncia, eso, digamos, en el ciclo mediano empieza a anular las posibilidades de un potenciamiento corporal, de un potenciamiento subjetivo, de una constitución de sujetos alterativos y alternativos. Y tenemos también el ciclo corto. En el ciclo corto vemos que hemos estado ante una nueva movilización, que hemos llamado movilización prolongada del 2000 al 2005, que inicia de manera insurreccional una eclosión social y política que abre y apertura un proceso constituyente. Y en ese contexto que tenemos, digamos, ya en el mismo proceso, intervenciones de organizaciones que no alcanzan a la envergadura del desafío y por lo tanto no comprenden lo que está ocurriendo, no están a la altura de la movilización prolongada y menos van a estar a la altura de una transformación descolonizadora y menos van a estar a la altura inclusive de una constitución que en todo caso, a pesar de todo, sigue siendo el producto de un contrato político, un contrato social, un acuerdo social, un acuerdo en base a un tipo de correlación de fuerzas. Entonces, en el ciclo corto que tenemos precisamente
un gobierno progresista que termina mermando las capacidades de la movilización prolongada y su proyección, peor aún, mermando las sugerencias, las proyecciones jurídico-políticas de su constitución. Y termina destruyendo lo poco que se había construido durante la movilización prolongada y quizás desde antes las herencias que todavía quedaban con características revolucionarias. Y cuando ocurre esto, ¿qué tenemos? Tenemos precisamente un ciclo corto donde se vuelve a mermar, se vuelve a despotenciar, se vuelve a inhibir el cuerpo y por lo tanto a deconstituir subjetividades alternativas y construir más bien subjetividades domesticadas, dóciles y quizás corroídas y corrompidas. Entonces hemos asistido durante todo este tiempo a un proceso o a procesos que podemos llamar de desactivación de la potencia social en vez de una activación de la potencia social. Entonces llegamos a un momento donde tenemos precisamente comportamientos como los que hemos mencionado a un principio, comportamientos que tienen que ver precisamente con la confusión en relación a un problema específico que tiene que ver con el censo de población. Y esa confusión tiene que ver además con la falta de conciencia de lo que puede implicar un instrumento como esto, como este de la cuantificación, no solamente de la población, sino de los procesos demográficos, sociodemográficos y de movilización social. Entonces, en la medida que se renuncia por segunda vez a un instrumento como esto, como este del censo de población, que puede adquirir características científicas y quizás pertinentes de acuerdo a los problemas que enfrenta una sociedad concreta. Entonces se nota, digamos, una falencia profunda, no solamente de conocimiento colectivo, sino de conciencia colectiva de lo que se está peleando. Y por último, se entrampan en discusiones que no tienen absolutamente nada que ver con la pertinencia de un instrumento como este, estadístico, sociodemográfico, sino se dejan llevar además por chantajes políticos de alcaldes, de autoridades que no están a la altura de acudir a la problemática, al desafío y al peligro en la que se encuentra una población nacional dada el carácter de la decadencia institucional, de la crisis múltiple del Estado, de la crisis ecológica y de los desafíos en el momento de carácter mundial que tienen que ver con la crisis ecológica, pero también ahora no solamente con la crisis del sistema mundo capitalista, sino con la crisis de guerra, que puede adquirir características mundiales. Entonces estamos ante una población altamente vulnerable. Y obviamente hay responsabilidades, no solamente de una casta política que no tiene estrategia, no tiene mirada, totalmente, no solamente miope, sino enceguecida, totalmente imbuida o metida dentro de sus propias miserias humanas, sino también una población que acepta estas situaciones. Entonces, la situación, la coyuntura es lamentable. Solo una crisis profunda, una respuesta de lo profundo del cuerpo, una activación radical de la potencia social puede permitirnos tener una apertura, abrir horizontes, constituir sujetos alterativos y alternativos que los necesitamos ahora. Bueno, nosotros quedaríamos en esta exposición, en esta conclusión, pero sobre todo
después de haber dado una especie de repaso, de reflexión crítica y de convocatoria sobre lo que está ocurriendo. Una mirada rápida, si ustedes quieren, política crítica de la coyuntura en los espesores del presente, tal como se da su composición de una manera muy singular.